Hola, ¿qué tal? Soy Alfonso de la empresa cyberweb.com. Este es el segundo video tutorial en el que, como decíamos, en el primero vamos a ver cómo desarrollar la aplicación que exponíamos hace unos días. Básicamente, como decíamos, es una aplicación que nos permite geoposicionarnos en un mapa y ver las gasolineras que están en nuestro entorno. También nos permitiría geoposicionar a nivel GPS si esto lo tenemos ya instalado, y siguiendo los criterios, como decíamos en el primer vídeo, bueno, pues nos saldrían las gasolineras en este ambiente con sus precios actualizados. Os remito al primer vídeo para ver una explicación extendida de todo lo que íbamos a desarrollar. En este siguiente vídeo tutorial lo que vamos a hacer es estudiar, o mejor dicho, ver cuáles van a ser las principales herramientas o entornos de desarrollo, lenguajes de programación que vamos a utilizar en este proyecto. Bien, para ello, como lenguaje de programación del lado del cliente, del lado del servidor, vamos a utilizar PHP. Dependiendo un poco de cada una de las aplicaciones con las que vayamos a trabajar, pues utilizamos diferentes lenguajes. Para este tipo de aplicaciones creo que el lenguaje más interesante del lado del servidor es PHP. Es un lenguaje especialmente diseñado para aplicaciones web, con lo cual tiene mucha solera. Es un lenguaje de programación medianamente sencillo de aprender, pero al mismo tiempo, de mi punto de vista, sobre todo con las últimas versiones, muy potente. Posiblemente sea el lenguaje de programación más utilizado en grandes proyectos de desarrollo web. Con lo cual, bueno, junto con el tándem Linux, MySQL, bueno, conforman un entorno de desarrollo, a mi modo de ver, bastante interesante. De tal forma que, bueno, para esta aplicación ha sido el lenguaje de desarrollo que vamos a utilizar. Sí que es cierto que vamos a utilizarlo muy poco, porque la carga principal va a ser del lado del cliente, donde vamos a utilizar principalmente JavaScript. Hablando de JavaScript, como framework me gusta mucho trabajar con jQuery. Igualmente me parece posiblemente para trabajar principalmente con el DOM, para trabajar un poco con lo que es la interfase de la aplicación, el framework pues, más potente. Lo cual, bueno, pues es el que vamos a utilizar y el que os recomendaría también en muchas aplicaciones de este tipo. Como podéis ver en la aplicación, bueno, pues tenemos un mapa sobre el que está pivotando constantemente pues todo lo que sería la aplicación propiamente dicha, donde se están situando las gasolineras, donde vamos a realizar búsqueda, donde nos vamos a geoposicionar, bueno, pues todo este tipo de cosas. De tal forma que nos hemos decantado por utilizar esta librería, una librería bajada en JavaScript, una librería muy liviana, una librería que nos permite utilizar diferentes mapas, una librería que ocupa poco espacio y que sobre todo es muy rápida. Y en principio, bueno, pues tendríamos que ver su licencia, pero está relativamente libre de ciertos pagos, con lo cual pues nos estamos ahorrando dinero. Tiene plugin de los cuales vamos a utilizar alguno de ellos, ¿de acuerdo? Y la documentación, bueno, pues la documentación a mi modo de ver no está lo suficientemente desarrollada, pero creo que es suficiente. Sí que sería interesante, quizás algo más al estilo de la documentación que nos podemos encontrar en jQuery, en el que siempre vamos a encontrar pues explicaciones un poquito más desarrolladas y sobre todo ejemplos de en cada caso cómo llevar a cabo aquello que queremos en función de la clase o de la función que en cada caso queramos utilizar. Quizás es un poco el fallo principal que le encuentro a esta librería. Por lo demás, pues me parece una de las librerías con mayor salida, y en las que posiblemente, sobre todo a raíz de que Google Maps haya empezado, no Google Maps, sino también Blink y otras librerías de mapeado, hayan empezado a cobrar sobre todo grandes sumas por su utilización, bueno, pues creo una alternativa muy interesante. Veremos hacia dónde va, pero a mi modo de ver, hoy por hoy es una de las librerías más recomendables. Hay otras, pero bueno, en este caso, para este proyecto no hemos decantado por esta.
Apache va a ser nuestro servidor web. Utilizamos diferentes servidores, pero posiblemente Apache siga siendo el rey. En función de la aplicación que vayamos a desarrollar, no es lo mismo, por ejemplo, desarrollar un chat, o por ejemplo, ahora que estamos hablando de aplicaciones de geoposicionamiento, una aplicación, por ejemplo, de seguimiento de flotas, en el que un teleoperador quiera estar siguiendo en tiempo real dónde están todos los taxis de una determinada ciudad. Quizás ahí el tándem Apache con PHP tenga algunas lagunas. Se podría desarrollar perfectamente, pero creo que otras alternativas para ese tipo donde hay muchas peticiones y respuestas de forma recursiva o en tiempo real, o que el servidor tiene que quedar a la espera de envío de peticiones, este tipo de cosas, hay soluciones más interesantes. Para el resto creo que cualquier aplicación hoy en día, este tándem, sobre todo, bueno, Linux, Apache, MySQL, PHP, pues me parece lo más interesante y lo más sensato. Eso no significa que haya otras opciones, otros servidores, y que nosotros en otras situaciones utilicemos otro. Para esto creo que es lo más sensato. Lógicamente, CSS, tendremos que revestir de darle un vestido, darle un color, darle una maquetación a nuestra aplicación. Para esto, lógicamente, aquí es indiscutible, vamos a utilizar CSS. Linux, como decíamos, es el eje principal como sistema operativo donde tenemos instalado todo esto. CentOS es nuestro servidor. Hasta ahora, hasta hace muy poco, venía utilizando Debian. Y por requerimientos hemos tenido que migrar a CentOS. Llevamos un año y medio utilizando CentOS. Bueno, dista poco, todos los Linux en las otras tiendas son iguales. Sí que es cierto que la instalación de paquetería, de gestión, bueno, pues se hace un tanto diferente, pero al fin de cuentas es lo mismo. La gente que nos lleva los servidores, con los que tenemos alquilados los servidores, bueno, nos recomendaron utilizar CentOS. Nosotros solemos instalar mucho Debian y en muchos de los proyectos utilizamos Debian. Bueno, pero en este servidor tenemos CentOS. Bueno, pues es el que tenemos instalado y el que vamos a utilizar. PHPMyAdmin va a ser, bueno, pues el entorno con el que vamos a trabajar con la base de datos MySQL, desde el que vamos a crear pues las tablas, vistas, procedimientos, bueno, pues todo este tipo de cosas vendría a ser como nuestra interfase de desarrollo. NetBeans es el entorno de desarrollo que suelo utilizar, o el IDE, mejor dicho, que suelo utilizar. Hay muchos, he utilizado muchos, pero para mí, hoy por hoy, el preferido es NetBeans. No quiero entrar en ningún tipo de debate de que es mejor tal o es mejor. Yo me siento, bueno, cada uno que utilice el que quiera. Yo utilizo NetBeans, me siento cómodo, es un entorno que, bueno, pues como a mí me suele gustar mucho aquellas cosas que tienen una justa medida entre comodidad y peso y fluidez. Bueno, pues es la justa medida, tiene todo aquello que necesito, no tengo que apenas instalar ningún plugin, vienen todos de serie, algo que me interesa y que me atrae, sobre todo plugins que están mantenidos por el propio creador, por la propia casa, en este caso los creadores de NetBeans, no por terceras ni plugins de por terceros, que muchas veces, bueno, pues en determinados IDEs no se terminan de acoplar, de instalar, tienes que estar dando vueltas. Eso no significa que NetBeans en algún momento ya haya tenido que complicarme un poco la existencia, pero de mi punto de vista para mí es el más agradable y el que os recomiendo. En este caso yo tengo esta versión, la que sería, bueno, cualquiera de estas dos, HTML5, JavaScript o PHP, básicamente son las mismas, son muy parecidas, las que os recomendaría instalar o tener para este tipo de aplicaciones, aunque podéis instalar cualquiera y luego añadírselo o instalar la que viene con todo, que es un poco la más completa y la que no vais a tener problema. Yo suelo utilizar a nivel local Ubuntu, una distribución, como decía, me gusta más Debian. Ubuntu viene de Debian y en este caso el sabor mate, pues como decía con NetBeans, tiene esa justa medida
entre aquellas cosas que necesito y fluidez del sistema, sin grandes alardes visuales de cosas que, bueno, pues a fin de cuentas ocupan espacio, no te van a hacer la vida más agradable, quizás visualmente es más interesante, pero te consumen RAM, empieza a ir el equipo más lento. Bueno, a mí personalmente todo eso me distrae, me aburre, no me interesa, lo que quiero es un sistema operativo fluido y que tenga las herramientas suficientes para trabajar. Entonces, esto en mayor o menor medida pues me lo ofrece Ubuntu Mate. Hay otras distribuciones, otros sabores también muy livianos de Ubuntu que también me gustan mucho, pero bueno, últimamente vengo utilizando Ubuntu Mate y estoy bastante contento con él. Como decía en el primer video tutorial, no vamos a crear solo una web, vamos a crear una web app. Con lo cual hay dos cosas que me parecen súper interesantes a la hora de crear una web app. Por un lado es hacer esa web app adaptable, algo obvio, se tiene que adaptar a cualquier dispositivo, tablet o dispositivo móvil o también a un PC. Entiendo que esta aplicación va a ser o sería fundamentalmente más utilizada en dispositivos móviles, o sea, una aplicación que vas a instalar y cuando necesites una gasolinera, pues la vas a buscar en ese momento, con lo cual creo que el dispositivo móvil va a ser su nicho principal. Con lo cual, básicamente, pues tenemos que hacer esa aplicación que cumpla, mejor dicho, una serie de requisitos para que pueda ser empotrada, instalada. Entonces tenemos que estudiar, por un lado, cómo hacerla siguiendo unos criterios, pues para que así sea. Entonces, vamos a ver cómo nuestra aplicación, qué criterios y cómo debemos desarrollarla para que en un momento determinado se le permita al usuario instalarla, tenga un icono que le permita acceder a nuestra web app de una forma mucho más rápida, quizás más cómoda y con la sensación de una aplicación nativa o una aplicación instalada. Lo bueno de una web app es que podemos instalarla, podemos tener un icono en los diferentes sistemas operativos, sea Android, sea sistema operativo como Ubuntu Mate, como tengo ahora mismo en pantalla, sea iOS, cualquier sistema operativo nos va a permitir instalarla. Eso es lo interesante, un icono que al hacer clic, hacer touch sobre él, se va a abrir y la sensación va a ser de aplicación de escritorio. Pero no ocupa espacio, solo ocupa lo que sería ese icono, no tenemos ficheros que se instalan, con lo cual yo entiendo que es un aliciente para que mucha gente, oye, pues puedo tener un acceso más rápido a esta información que me interesa sin que me ocupe espacio, sin que me reste megas de mi espacio en mi dispositivo. Pero al mismo tiempo, las actualizaciones son en tiempo real, o sea, no debo cargar en la web, en el App Store o en cualquier tipo de Google Play, no tengo que cargar una nueva actualización de mis nuevas mejoras para que el usuario se lo descargue, lo actualice y tenga las mejoras, no. Aquí tengo un icono y cada vez que accedo voy a acceder a la última versión, porque no deja de ser en la trastienda una web. Estamos hablando de web app que podemos instalar. Entonces, tenemos que configurar nuestra web de una determinada forma y tiene que cumplir una serie de criterios para que esto sea así. Entonces, aquí os dejo podríamos decir, la URL donde debemos empezar a investigar y donde debemos empezar a estudiar cómo desarrollar todo esto. Sí que digo que es muy interesante tener este pequeño plugin instalado, aquí le estoy marcando, ¿de acuerdo? Interesante en una web app, pues como no, los push, los míticos push que, bueno, han sido ansiados sobre todo por los programadores web. Podíamos crear push para aplicaciones nativas, pero hasta no hace mucho no se podían. Bueno, ya llevamos mucho tiempo relativamente tiempo en el que podemos crear los push también para nuestras aplicaciones web. Vamos a ver cómo hacerlo. En este caso, aunque la información no varía mucho en los diferentes sistemas operativos, yo me voy a basar en los push para Chrome, podríamos decir, el browser más utilizado en la actualidad. Dista muy poco lo que aquí os diga para Firefox, sí que dista para iOS. ¿De acuerdo? Yo me voy a basar principalmente en Chrome, en Google Chrome.
Cuando digo esto, no estoy hablando de utilizar plugin, utilizar tecnologías de terceros que instalo, no, estoy hablando de crear nuestro propio sistema de mensajería push, de cómo solicitar los permisos al usuario y cómo voy a tener en mi backend la posibilidad de, con mi servidor, enviar qué determinados push en determinados momentos, sin utilizar tecnología de terceros, ¿de acuerdo? Me parece muy interesante entender esto, porque en muchos casos encontramos empresas o tecnologías que nos permiten llevar a cabo todo esto de una forma más o menos sencilla. Al final es lo mismo, estas empresas llegará un momento en el que sus licencias gratuitas o lo que prometían pasen a ser de pago, tienes un volumen más o menos interesante de usuarios a los que les estás enviando tus últimas actualizaciones utilizando los push, y a partir de ese momento te pedirán algún tipo de mensualidad. Bueno, creo que hay que alejarse de eso, aunque el 90 y mucho por ciento de las aplicaciones y web que veo terminan utilizándolo. Creo que es un error, y creo que es mucho más interesante tener tecnología propia, aunque al final siempre vas a pasar por tecnología de terceros, ¿no? En este caso, bueno, pues tienes que utilizar la zona de desarrollo de Google, la consola de Google, todo este tipo de cosas, pero bueno, ya lo veremos. Creo que hay una diferencia sustancial. Antes de terminar, dos cosas. Por un lado, Córdoba. Si quisiéramos convertir nuestra aplicación, nuestra web app, en una aplicación real, una aplicación instalable que podamos colgar en el Google Play, en el App Store, todo este tipo de tiendas, muy interesante este entorno, Apache Córdoba. No tengo claro si al final del curso daremos un bonus con esta tecnología o me lo llevaré a un vídeo tutorial aparte de cómo desarrollar esta aplicación y cómo transformarla en una aplicación instalable en el que podamos colgar nuestros ficheros de instalación y a fin de cuentas sea una aplicación parecida, pero sí que es cierto que mediante el uso de Córdoba vamos a poder acceder a una serie de posibilidades que una web app no nos da, ¿no? Vamos a poder acceder a todo el entramado, todas las posibilidades que tiene el dispositivo móvil. Vamos a poner un ejemplo. Imaginar que quiero, volviendo a la aplicación anterior que os decía hace un rato, en el que quiero tener control sobre pues unos camiones. Yo soy una empresa de camiones, tengo 100 camiones y quiero ver en qué punto están en cada momento. Para esto instalo una aplicación que van a llevar instalada los usuarios, los camioneros, los chofer, y que va a transmitir en tiempo real su posición y desde mi central puedo ver en cada momento dónde está. Con una web app esto sería, yo diría, imposible. ¿Por qué? Porque o bien tengo ese dispositivo siempre encendido con la web siempre encendida, o si lo que quiero es transmitir, como podríamos decir, como decíamos, en tiempo real, se me antoja imposible. Tendríamos que tener una aplicación instalada que sí que me va a permitir acceder a ese geoposicionamiento, pero una web sí que puede acceder al geoposicionamiento, pero cuando la web entra en modo dormido, cuando el dispositivo la apagamos, cuando va a segundo plano, deja de geoposicionarnos y hasta que no encienda no va a volver a geoposicionarse. Sin embargo, si tengo una aplicación, utilizando Córdoba, sí que voy a poder acceder mediante la API al trasfondo, de tal forma que sí que voy a tener las herramientas para programar. Si mi aplicación está en modo espera o está en segundo plano, sí que va a poder seguir transmitiendo la posición actual, con lo cual, voy a poder desarrollar esta aplicación sin ningún tipo de problema. Hay ciertas aplicaciones donde sí que tiene sentido crear una web app, y otras donde sí que por requerimientos no vamos a tener más remedio hoy por hoy, hasta que los browsers permitan el acceso a un trasfondo más profundo de nuestros dispositivos mediante algún sistema de permisología. No vamos a tener más remedio que desarrollar una aplicación. Lo bueno es que hoy en día podemos utilizar nuestros conocimientos de desarrollo web para desarrollar una web no nativa, pero sí híbrida, pero que realmente se va a comportar y vamos a poder acceder a todo el entramado como lo haría una web, como lo haría una app nativa. Para eso
hoy por hoy, desde mi punto de vista, Córdoba es una de las mejores posibilidades. Como decía, otra cosa antes de terminar, como colofón y como, podríamos decir, como paréntesis o como salto hacia el siguiente vídeo tutorial, en el que empezaremos ya a desarrollar, en el que empezaremos ya a programar y empezaremos un poco a llevar a cabo todo esto. ¿De dónde vamos a tener la información actualizada de toda? ¿De dónde hemos sacado, no? ¿De dónde hemos sacado toda esta información? O sea, hay más de 10.000 gasolineras en España y necesitamos saber dónde están, en qué ciudad, en qué dirección, cuál es el precio actualizado. Bueno, pues todo esto es publicado, mantenido por el Ministerio, aquí pone Ministerio para la Transición Ecológica. Bueno, ese es el que publica diariamente toda esta información mediante ficheros XML o JSON. Bueno, pues es aquí donde vamos a empezar a desarrollar. Vamos a desarrollar con PHP pequeños scripts que nos permitan parsear esta información, bien ficheros JSON o bien ficheros XML, y los vamos a convertir en información relacionada en nuestra base de datos, para que nuestra aplicación de cliente pueda aspirar, pueda chupar, por decirlo de una forma, esta información de nuestra base de datos y tengamos esta información relacionada. Aquí tenemos todo, ¿no? En estas direcciones tenemos todo. Si yo, por ejemplo, tengo una lista de municipios, no voy a abrir posiblemente sea muy grande. Vamos a abrir el de provincias, que es seguramente más liviano. Aquí para el vídeo vamos a copiar y vamos a pegar. Bueno, pues aquí tendríamos un fichero. Vamos a ver este código y bueno, pues aquí lo vemos, en este caso un XML, en el que viene, bueno, pues segmentado, pues todas las provincias. Veo provincia, la comunidad autónoma, veo códigos y veo códigos. Código de provincia, código de comunidad autónoma. Esto nos va a permitir enlazar, esto nos va a permitir relacionar comunidades autónomas con provincias, con municipios y con estaciones de servicio o gasolineras. Con lo cual, si somos capaces de parsear esta información, llevárnosla a nuestra MySQL y mediante tabla, mediante sentencias SQL, lo vamos a tener muy sencillo para crear nuestra aplicación. Nada, os espero en el siguiente vídeo tutorial, en el que vamos a seguir con lo que sería propiamente ya el desarrollo. Aquí hemos dejado un poco claro hacia dónde vamos y qué vamos a utilizar. Sin más, un saludo. Os espero en el siguiente vídeo tutorial. Os podéis suscribir al canal para que podáis estar al tanto y que nada, que lo compartáis y que espero que os guste y que aprendáis. Un saludo.